Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a FP Vecinos. En este video les quiero contar un poco acerca de las nuevas hélices para Drone Racing de Genfan, las MSK versión 3. Si eres un piloto que practica carreras de drones, estoy seguro que esto te puede llegar a interesar porque puedes llegar a encontrar información para poder explorar, comprar, adquirir y probar obviamente hélices para mejorar de pronto el performance que tienes en tu vuelo. Así que vamos a ello. Primero, estas son las hélices de Genfan, las MSK V3, la única hélice que hoy me sobrevivió del set que tuve para pruebas. ¿Qué vamos a encontrar con estas hélices? Lo primero que creo que es importante tener presente, siempre tengamos claro que las hélices son las partes del dron que usualmente obviamente más van a sufrir en un vuelo. Es decir, fácilmente podemos volar 2 horas o 3 horas seguidas y probablemente vamos a estar cambiando una que otra hélice porque obviamente es lo que más recibe el impacto de las hélices. Basado en esto, pues haciendo pruebas de estas hélices encontré unos temas muy particulares que me han gustado mucho. Primero, el peso de estas hélices. Cuando uno coge estas hélices y las compara con otras, uno va a poder sentir que estas hélices son un poco más livianas y esa es su principal característica. El material con el cual están siendo desarrolladas estas hélices es un poco más liviano, también es un poco más blando. ¿Qué está generando eso? Que cuando uno esté volando y de pronto vaya a alta velocidad y aplique una curva, la hélice va a flectar un poco más y entonces en ese sentido van a poder tener una mayor, digamos, respuesta del dron hacia curvas un poco más cerradas aplicando una mayor velocidad. Entonces en ese sentido te ayuda mucho. ¿Qué está incrementando estas hélices? Que un poco el performance del dron, como tal, el performance de tu vuelo a altas velocidades. Tiene otra característica bien interesante. Estas hélices SM5136, que comparando con otras hélices de 5 pulgadas, pues usualmente siempre están en ese número, en 51. Entonces por ende vamos a tener casi siempre el mismo alto. Pero aquí lo que estoy encontrando con estas hélices es que la curva de la hélice, se las voy a colocar acá un poco, si se dan cuenta es un poquito redonda, es como Roma, no es una curva puntuda. Si miramos otras hélices para carreras, vamos a encontrar que la punta o la curva de la hélice va a tender a ser un poco más en punta. Y si uno compara inclusive con las V2 de las MSK también eran un poco más puntudas. El efecto de que esto sea un poco más redondo ayuda un poco para los frames que son tipo ultralight. Y esto por una razón muy sencilla. Estos frames, como lo comenté anteriormente, son frames que son muy compactos en su forma y obviamente uno queda con un espacio a veces muy justo para buscar el paso de hélice en relación a las impresores de TPU que tengamos o inclusive la cámara. Por ejemplo, aquí este es un Cronos y pues tengo montada la Nano V2, digo la Nano 90 de H0. Si ustedes la pueden mirar ahí, pues se van a dar cuenta que realmente el espacio es bastante corto, es bastante justo, pero funciona. Pero por ejemplo yo tengo en otro Cronos montada una Micro V2. ¿Qué sucede con esa cámara? Que cuando la hélice tiene por ejemplo esta punta un poco más específica, así como un poco más puntuda, pues la hélice cuando pasa ahí, si se mueve un poquito en su posición, si se llega a hablar un poquito, la hélice empieza a pegar a la impresión de TPU porque obviamente la Micro V2 es un poco más ancha. Entonces eso hace que sea un poco más difícil poder manejar hélices y diferentes tipos de cámara dentro de estos tipos de drones. ¿Qué es lo que precisamente me parece interesante de esta cámara? El efecto de que la curva es un poco más redonda hace de que uno lo pueda pasar sin problema y ya montándolas inclusive con el frame que tiene la Micro 2 también funciona muy bien. Entonces en ese sentido pues ayuda un poco a que si uno se estrella y de pronto la hélice se mueve un poco más de su posición original, no le va a pegar a la impresión de TPU y pues por ende pues no se muele la hélice y empieza a generar problemas en el vuelo. Entonces bien por ese lado. ¿Qué otra característica tienen estas hélices? Y eso es un tema bien importante. Digamos que en cuanto a performance, creo yo, de las pruebas que hice, la aceleración se siente mucho más rápida, es decir, uno coge y acelera el dron y se siente realmente el empuje y por la misma capacidad de performance en las respuestas de giro, pues también se siente el frenado y la aceleración. Entonces creo que es algo muy bueno. Pero por otro lado, pues obviamente cuando se incrementa algo, pues obviamente se disminuye algo. Y en este caso, ¿qué es lo que estamos disminuyendo acá? Técnicamente lo que se disminuye un poco con estas hélices es la durabilidad. Ahora, como les comenté al principio, cuando estamos volando drones no importa el dron que estés usando, lo que más golpeamos son las hélices. Y pues en la práctica si uno no quiere dañar nada, pues simplemente no se estrella. Pero la realidad es que estas hélices, al ser tan blanditas en su material, pues simplemente sí hace que sean un poco más delicadas que otras hélices. Entonces se mejora el performance, pero obviamente la durabilidad disminuye un poco. Por ejemplo, si estas hélices uno coge y se estrella y las dobla acá en esta posición, por ejemplo, voy a hacerlo aquí un poco, por ejemplo así, y si uno vuelve y la desdobla,
aquí técnicamente ya la hélice se está como fracturando. Entonces hay muy pocas oportunidades en las que uno puede llegar a hacer esto y volver a subir y ya la hélice se va a fracturar. A mí se me rompió por ser una hélice haciendo ese movimiento, haciendo la corrección para volverla a enderezar. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que el material obviamente es un poco más suave. También sucede con los golpes laterales. Si por ejemplo uno está volando y le pega un gate, la hélice se dobla mucho más profundo, por así decirlo, que en relación a otras hélices porque su material es más blando. Pero creo que realmente son unas hélices muy interesantes, ofrecen muy buen performance. Y que son unas hélices que obviamente pues vale la pena probar. Si están interesados, pues seguramente pueden buscarlas en sus tiendas en sus diferentes países o aquí en Colombia también seguramente las van a poder conseguir. Eso es todo por hoy, espero les haya gustado y tengan ahora más información acerca de hélices para aviones de carreras. Nos vemos en la próxima, hasta luego.